Hola por aquí, ¿cómo están ustedes? Yo súper bien porque nuevamente les estoy haciendo otro video. Para mí cada video es como, lo logré. Con el trabajo no me da tiempo a dedicarles prácticamente ningún espacio a YouTube y cada vez que logro grabar es una victoria. Hoy les quiero hablar de un tema que me han pedido muchísimas veces, no solamente en el canal, en los comentarios, sino que van a mi Instagram, me escriben mensajitos por privado y me dicen: Ginette, queremos que hagas un tema sobre si vale o no la pena emigrar hasta Uruguay. Y yo siempre les digo que no puedo opinar si no he vivido el proceso, si no he vivido suficiente como para dar mi opinión. Y ya llevo 3 meses en este país, así que el momento ha llegado. También quiero devolver un poco toda esa buena energía que me transmitieron muchísimos youtubers cubanos, venezolanos, colombianos e incluso uruguayos que hablaban sobre la vida en este país. Entonces, para devolver toda esa buena energía que me regalaron algún día a mí sobre agosto, septiembre de 2022, aquí estoy en marzo de 2023. Volviendo a abrir otro ciclo. Voy a dividir este video en 5 grupos fundamentales de aristas que tienes que conocer antes de emigrar a este país. Legalidad, empleos, alimentos, transporte, salud y educación son los 6 grandes temas, bloques de temas que voy a estar analizando en este video. Contrariamente a lo que sucede en muchos países del área y en otros países también de Europa, o en el caso, por ejemplo, de España, donde hay más cubanos radicados y tengo noticias sobre cómo es el proceso migratorio en España, en Uruguay es muy fácil asentarse. El gobierno uruguayo apoya la inmigración. No podemos decir otra cosa cuando vemos las leyes que respaldan la legalidad del migrante. Si no fuera así, si el gobierno no celebrara la movilidad, la inmigración hasta este país, no existieran todas estas posibilidades, no hubiéramos tenido la oportunidad, al menos yo, de tener la cédula en 21 días. Ya yo estaba legal en este país. Si un emigrante irregular en otro país alcanzó la cédula o el número de identidad más rápido que en Uruguay, por favor háganmelo saber aquí en los comentarios, porque desde los 21 días estamos muchos cubanos y muchos latinoamericanos y más allá también fuera del continente, estamos legalmente con una tranquilidad súper grande, con las mismas posibilidades, por supuesto que tiene sus limitantes, pero con posibilidades de trabajar legalmente en este país, trabajar en blanco, con las posibilidades de estar inscrito al BPS, que es al Banco de Previsión Social, con la posibilidad de obtener una salud incluso gratuita en el sector de la salud gratuita, porque después vamos a ver qué otros espacios de salud hay aquí en este país. Y bueno, creo que es una posibilidad muy grande y un aspecto que quiero poner en primer lugar a la hora de poner esa balanza de si vale o no la pena llegar hasta este país. Muchísimos otros migrantes que provienen de países que están asociados a Mercosur tienen brecha abierta para agilizar ese proceso y hacer en tiempos récord, comparado con nosotros, el proceso de residencia. Hacer en tiempos récord la residencia y incluso la ciudadanía. Respecto al empleo, que es uno de los puntos más contradictorios y más decisivos a la hora de elegir un lugar para vivir, les cuento que a pesar de la gran crisis económica post pandemia, Uruguay se ha recuperado increíblemente si lo comparamos con otros países del área o con otros países incluso fuera del área. 2022 cerró en Uruguay con aproximadamente 30.000 puestos de empleo nuevos, lo que significa que se está acercando a los periodos prepandémicos. Se prevé también que en este 2023 se creen 12.000 nuevos puestos de trabajo en Uruguay. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria, en la vida de también los migrantes que deciden venir para acá? Que hay posibilidades de trabajo, quizás falten muchísimas otras, pero en mi experiencia personal y en la experiencia de la mayoría, para no ser categóricos, de la mayoría de las personas que tengo a mi alrededor, casi todas tienen empleo.
Por ejemplo, los profesionales consiguen empleos rápidamente en este lugar. Quizás no en el rubro en el cual se desempeñaban. También sucede que la mayoría de los desempleados tienen que ver con empleos de baja calificación, de aquellas personas que no tienen el 12 grado o el liceo, que son técnicos, obreros. En ocasiones se les dificulta un poco encontrar empleos en este lugar, pero ya les digo, respecto a sobre todo aquellas personas que tienen un nivel medio o un nivel superior universitario, el empleo se les facilita considerablemente. En 2022, Uruguay cerró con una tasa de desempleo de 7.9 según medios oficiales. Ojo, no me critiquen la cifra. La cifra la tomé de un periódico oficial y este número es inferior incluso al del año 2019, cuando aún no teníamos pandemia. Entonces, más o menos estas cifras que les he dado les pueden indicar cómo avanza Uruguay en tema de empleo y cuáles son las predicciones para este 2023. Vamos a hacer un poco más divertido, como si estuviéramos en un noticiero. De acuerdo al portal Statista, Uruguay ostenta el segundo lugar en el ranking de salarios mínimos de la región. Encabeza la lista Costa Rica con un total de $603, seguidamente Uruguay con 540 y Chile con 475. Volvemos a la vida real, nos vamos al lado noticiero. ¿Cómo se traduce todos estos datos que les he dado a la vida real, al sentir del día a día, no solamente de un uruguayo, sino de un migrante que viene a este país sin casa, sin ropa, sin nadie que le dé una mano? ¿Cómo se traduce este salario mínimo en la vida? Las rentas en monoambientes, en casitas, alquileres propios, tienen un promedio de valores mínimos de $350 a $400, sobre todo si vamos a aspirar a un lugar mejor, a un espacio donde sea tranquilo, donde esté ubicado cerca del centro, en el caso de Montevideo. Para las provincias, para los departamentos de Uruguay, estos números bajan considerablemente. Si comparamos entonces el salario básico, el salario mínimo, con el mínimo del costo de una renta en un monoambiente o en un pequeño apartamento, nos podemos dar cuenta que la cuenta no da. Como decimos en Cuba, no juega la cuenta con el billete. Es así. ¿Cuáles son entonces las alternativas para las personas que vienen sin familia y que necesitan asentarse, tener un espacio propio? Pues hay dos posibilidades según mi experiencia. La primera posibilidad que tenemos muchas personas cuyo promedio de salario no nos alcanza para pagar un alquiler propio son las pensiones. Una pensión es un espacio donde existen muchos cuartos, muchos lugares, muchas pequeñas habitaciones y se comparte la cocina y el baño, donde hay áreas comunes. Realmente nadie quisiera comenzar en una pensión, nadie quiere estar dependiendo de la higiene o de decisiones de alguien más, pero es lo que hay y hay que empezar así. Quizás en Estados Unidos sea más fácil acceder a un departamento más económico, entre comillas, respecto al salario medio, pero en todos los países hay sus pros y sus contras. La segunda posibilidad de muchas personas que evalúan para no tener que vivir en una pensión es compartiendo un pequeño monoambiente entre amigos, entre conocidos o entre personas que coincidieron por X y se comparten entonces el monoambiente para no tener que vivir con tantas personas en un mismo lugar. Otro detalle importante es que para poder alquilar un monoambiente o un departamento es necesario los depósitos, las garantías. Solo llevo 3 meses en este país, aún no tengo los 3 recibos de sueldo y aunque tuviera un salario muy grande para poder costear todos estos gastos, que es muy difícil y después hablaremos de eso en otro video, les comento que no fuera posible porque necesitas al menos 3 recibos de sueldo para poder demostrar que eres capaz de
costear esos gastos. Vamos para el tema de los alimentos, que es un tema crucial en este video y para mí es muy importante, porque yo tenía el debate a todo el mundo. Es un trauma cuando uno llega a Uruguay y viene de un país como Cuba, donde la devaluación es tan grande de la moneda local al precio del dólar, y con $100 puedes hacer cosillas, puedes darte tus lujitos, y llegas a este país es como quedas traumado. ¿Cuánto se gasta una persona en Uruguay como promedio en canasta básica? Gente que sabe que he debatido sobre el tema alimento y costo de los alimentos en Uruguay. Aquí les tengo la prueba de o están haciendo dieta o hay un calculito mal. Ustedes saben con quién son. Tengo los números oficiales del precio de la canasta básica en Uruguay: 4.484 pesos uruguayos. He sacado la cuenta con todos estos números relativos, con los índices de inflación de los 2 años intermedios que pasaron con este número, y la cifra me da 5.200 pesos. ¿Cuánto me gasté yo? Estos 2 meses que he sacado todo a cuenta ahí, a punta de lápiz, que he sacado todos los cálculos para poder hacerles este video: 6.500 pesos. Es que esa es la culpa del yogur. Me gusta mucho el yogur con Aprole y no me están pagando por hacer esta publicidad. Ese yogur es muy rico, y uno que viene de Cuba, que nunca ha probado eso, dice: un heladito, un yogurcito, déjame probar esto. Llegamos al tema transporte. El tema transporte es otro de los que define muchísimo cuál es el salario real, el salario de verdad que va a llegar a tu mano, el que vas a tener la posibilidad de después distribuir. Por ejemplo, en mi caso, que no me es posible ir al trabajo y virar a pie, o sea, no es que no sea posible, todo es posible, pero es un poco inhumano todos los días caminar hasta allá, que es bastante lejos para mí, y volver a regresar. Bueno, les tengo el precio de los boletos, y en este caso hay una diferenciación de 2 maneras de hacer el pago. Puedes hacer el pago en efectivo, que serían 52 pesos una hora, y en el caso de la tarjeta STM, que es una tarjeta de transporte que te vas a hacer o que debes tener cuando llegas acá, sale más económico por un total de 42 pesos la hora. ¿Por qué digo la hora? Porque aquí en Uruguay está la posibilidad, como casi todo es informatizado, de pasar la tarjeta, y si te montas en otro ómnibus antes de la hora, el boleto te sale gratis, bien sea un viaje de regreso o que necesites transbordar hacia otro ómnibus, algo que me encantó, y que a pesar de que sea un boleto caro comparado con otros lugares, es muy efectivo y bueno, no tengo quejas. El tema salud fue uno de los puntos en que yo dudé. Y cuando llegué hasta acá me tomó por sorpresa para bien el tema de la salud. Desde que entras a BPS, que es el Banco de Previsión Social, tienes la opción de registrarte, de afiliarte a ACE, a la Salud Pública Gratuita de Uruguay. Yo, en mi caso, elegí la mutualista médica uruguaya. Tampoco me están pagando por esto. La médica uruguaya, uno, porque tenía o tengo amigos que trabajan como médicos en la médica uruguaya, y segundo, porque necesitaba que acelerar un poco el proceso de pruebas que me tenía que hacer, algunos procesos de seguimiento. En estos 3 meses he ido alrededor de 4 o 5 doctores, empezando desde la salud primaria, y me han ido remitiendo a neurólogo, fisiatra, y ahí voy, tratando de continuar o de cerrar ese ciclo de salud y de terminar todos mis estudios, toda mi etapa de recuperación. Respecto a esto de la diferencia entre la salud pública gratuita y la salud con las mutualistas, hay que leer muy bien los términos y condiciones de los contratos, porque algunos servicios son gratuitos, como la atención con los médicos, otros por el contrario, como los análisis clínicos, y hay que pagarlo. Los análisis clínicos, la prueba citológica o Papá Nicolau, como le llaman aquí, y son algunas pruebas que hay que pagarlas, lo que están topados los precios, tienen límites y no son tan caros como pudiera ser en otro lugar. Y también
Por ejemplo, los medicamentos tienen 1% de rebaja si vas con la receta médica, o incluso más aún si lo compras en la farmacia de la Médica Uruguaya o de la mutualista a la cual estás afiliado. En el caso de la salud odontológica, que ya me puse de los aparaticos, que era una meta, yo decía, yo cuando me vaya de Cuba voy a lograr reincorporarme mis aparatos, porque los tuve que pausar como con 15 años y continuaba con el defecto y yo quería los aparatos. A veces, para emitir juicios sobre un país, sobre una sociedad, sobre si una decisión es o no correcta, a veces hay que escuchar mucho. Por eso yo amo tanto entrevistar, escuchar a las personas. Ayer casualmente me encontré con una cubana que nos reconoció en la calle, que venía de Rusia y era creo que su primera semana aquí en Montevideo, y me comentaba que en Rusia su niño estuvo 3 años sin ir a la escuela cuando emigró de Cuba, porque no tenía la posibilidad de ir a la escuela. Aquí en Uruguay esa no es una preocupación desde el primer momento. El niño puede, que también está legal en este país, el niño puede acudir a la educación, vamos a decir primaria, e incluso aquellas personas que ya no son niñas pueden acceder a educación gratis. En Uruguay hay muchísimas opciones de educación gratuita, y si bien los estudios son muy caros, yo valoré la posibilidad de comenzar una maestría o un posgrado que homologara o que acreditara, que respaldara mis conocimientos de marketing digital en este país, que yo tuviera un aval uruguayo para poder acceder a mejores oportunidades de empleo. Y esto no fue posible por los altos costos de estas formaciones, y pudiera decir que se comparan incluso con los costos de maestrías y de posgrados en España, en Europa. Aunque yo por supuesto que quería una especialización que no la había en la universidad gratuita, pero sigo pendiente a esos cursos gratis, y todos los días tengo una amiga, mi querida Daya, que me manda cursos gratis de opciones que salen en todas las páginas del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, opciones gratis, opciones de superación. No solamente estas opciones son para las personas que ya tienen sus carreras terminadas y desean continuar superándose. También, por ejemplo, para aquellos que no han terminado el liceo o el preuniversitario, como le decimos en Cuba, tienen la opción de continuar gratuitamente los estudios. Y también para aquellas personas que no quieren tampoco hacer el liceo, pero quieren tener un oficio. Valoro muchísimo esta posibilidad, y también conozco que actualmente Uruguay está enfrentando una reforma educativa, que quizás podamos en otros videos hacer algún análisis de esta reforma educativa, en qué consiste y por qué ha recibido tantas críticas de las personas aquí en Uruguay. De muchas personas en Uruguay que ha recibido muchas críticas. Podemos analizar los porqués. Si es que le interesa, dime si te interesa este tema, para yo ir poniendo el termómetro de los temas que interesan. Aún así, a pesar de todo lo que pudiera haber detrás de un sistema educativo, si es mejor o peor que el de otro país, lo más importante es la accesibilidad y la posibilidad de tenerlo y de saber que tu niño o tú estás superándote y estás tratando de construir tu mejor futuro. Otro de los puntos que te eleva un poco el vivir en Uruguay son los gastos extras, las misceláneas, lo que uno se viene a comprar poco a poco para ir haciéndose de sus cosas. En eso, que no les voy a decir en qué fue, para no estar cayendo en detalles, fueron 2.600 pesos como promedio, sin contar una persona que no se haya comprado nada extra, más allá de las cosas básicas súper necesarias. 18.400 pesos con una pensión de 7.500. En el caso mío, que cobro 25.000 pesos, yo me gasté en el mes 24.500. Significa que prácticamente lo gasté todo. Estamos en una etapa que el ahorro es complicado. Muchas personas me dicen que Uruguay no es un país para ahorrar, y se lo creo, sobre todo cuando estamos comenzando. Es muy difícil establecer ahorros, es muy difícil ayudar a los familiares de Cuba. Este es un punto importante a la hora de
analizar si un país es o no para ti. Yo no voy a decir si vale la pena o no emigrar a Uruguay. Esa no es una decisión ni una respuesta que yo voy a dar. Quizás otras personas cuando vean este video no quieran venir para Uruguay por sus criterios, porque cada cual valora más o menos uno de estos aspectos. Yo no me arrepiento de haberlo hecho, y si tuviera que hacerlo, lo volviera a hacer. Poco a poco uno va buscando las maneras de elevar los ingresos y todo va tomando su lugar. Todo el río va tomando su cauce. Así que espero que este video te haya sido muy útil para tomar esa decisión que estabas buscando. Espero que te haya dado la misma fuerza que me dieron a mí algunos youtubers, algunos creadores de contenido, creando contenido desde acá de cómo era la vida en Uruguay. Y también te digo que nada es para siempre. Uno quiere vivir un poco mejor, darse gustos, pasear, tener algunas ventajas, algunos premios por tanto sacrificio de haber dejado todo en tu país y salir a buscar nuevas metas. Entonces, yo sé que llega. Eso llega con esfuerzo, con sacrificio y sobre todo con tiempo. A no desesperarse. Este video yo misma lo veo dentro de 2 años y vamos a hacer el cuento. Un beso para todos. Espero que sigan viendo mis contenidos. Espero también que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones, y que si conoces a algún amigo o alguna amiga que quiere emigrar para Uruguay, que aún no está decidido o que tiene las alas caídas porque acaba de llegar, dile, siga a Ginés Jiménez. Le envían el enlace y espero que este video esté cargado de muchísimas buenas vibras. Por hoy es todo. Nos vemos.